Shalom familia, esta semana nosotros estamos estudiando, empezamos el libro de Bamidbar. Bamidbar es en el desierto. El libro de Bamidbar va a cubrir los 40 años, bueno, digamos 38 años que estuvo el pueblo desde que sale desde Sinaí hasta que llega a entrar a la tierra prometida de Canaán. Ahora bien, este libro no cubre todos los hechos que pasaron en ese transcurso del tiempo. Solamente cubre un tiempo en el que ellos salieron del desierto de Sinaí, estuvieron en el desierto de Sinaí y cuando ellos parten, y luego nos da un tiempo, un periodo muy corto cuando ellos están en la frontera de la tierra de Canaán, listos para entrar a la tierra. Nosotros debemos considerar dentro de este libro que hay dos momentos que ellos trataron de entrar a la tierra prometida. Una de ellas fue cuando los espías trajeron el mal reporte y ellos lloraron y rechazaron el regalo que Dios le había dado de la tierra prometida. Esto hizo que el pueblo vagara a través del desierto por 38 años. Y luego de eso, las generaciones que le antecedieron a ellos fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Por cierto, Moisés y Aarón mismo no pudieron entrar porque ellos hicieron algo en contra de lo que Dios le había dicho cuando ellos le pegaron a la roca en vez de hablarle a ella. Esto y otras cosas que pasaron en el transcurso del tiempo, inclusive lo que son las rebeliones del pueblo y el castigo que ellos obtuvieron por esos tipos de rebeliones que ellos hicieron a través de estos 40 años. Vamos a encontrar que el libro de Levíticos y el libro de Éxodo establece una base para que el pueblo sea obediente a Dios. El libro de Éxodo capítulo 19 y capítulo 24 introduce lo que es el convenio, el contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Cuando nosotros consideramos lo que incluye este contrato matrimonial, que nosotros llamamos un contrato matrimonial porque es considerado que la ley es la que tú vas o lo que se establece que Israel va a hacer y lo que Dios va a hacer como el Dios del pueblo. No solamente Israel se compromete a ser fiel a Dios, sino que Dios se compromete a ser Dios del pueblo de Israel. Basado en estas estipulaciones y en estos hechos, vamos a encontrar nosotros que el pueblo dijo que iba a hacer todo lo que Dios dijera. Versículo 3 del capítulo 24 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Si nosotros vamos más adelante en ese mismo capítulo, nos damos cuenta que Moisés en el versículo 6 toma la mitad de la sangre y la puso en vasija y la otra mitad de sangre la roció sobre el altar. Luego toma el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, versículo 8 nos dice que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Más adelante vamos a ver que hubo una cena en donde se establece este contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Ahora, bien importante que nosotros consideremos el libro de Éxodo y el libro de Levíticos como la ley establecida por Dios para que el pueblo pueda vivir de una forma moralmente pura y ritualmente pura. Ese es el enfoque de esos dos libros. Las leyes para que el pueblo pueda ser digno de tener la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso es que nosotros vemos que el Éxodo y el libro de Levíticos establece las leyes del tabernáculo, la construcción del tabernáculo, los oficiales o los que van oficial en lo que es el tabernáculo y quienes se pueden acercar y quienes no. El libro de Números va a darnos unos detalles muy importantes y es cómo Israel se comporta después que ha recibido estas leyes y estas ordenanzas por Dios. Recuerde que el campamento de Israel contiene la presencia de Dios. La Shekinah de Dios bajó sobre el tabernáculo en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 1 y 2. De hecho, si leemos desde el libro de Éxodo, capítulo 40, nos dice que la gloria de Dios llegó y llenó todo el tabernáculo. Versículo 34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Aquí nos damos cuenta que la presencia de Dios había bajado sobre el tabernáculo, algo que nosotros no habíamos visto durante la narrativa bíblica desde el tiempo de Adán y Eva. Adán y Eva se encontraban en un espacio sagrado en el Edén, donde es considerado un monte cósmico, donde se considera como un tipo de templo basado en las costumbres y creencias del antiguo Medio Oriente y cómo se establecían los templos. Nosotros vemos el vocabulario del templo en el libro de Génesis, en los primeros capítulos y en donde se encontraba Adán y Eva en ese momento. El libro de Números nos establece ahora cómo Israel va a caminar obediente o desobediente a las ordenanzas que Dios le da en el libro de Éxodo y el libro de Levíticos. Dios le muestra a Israel a través de la alianza y de los votos que Israel proclama, cómo ellos deben tratar al vecino, cómo deben tratarse entre ellos mismos, cómo deben tratar al forastero, cómo deben tratar a una persona que no pueda eh, eh, pagarle a otra persona y se tenga que vender a sí mismo como un siervo, cuál es el trato que se debe llevar, las leyes de las fiestas, qué tiene que traer una persona, cómo debe acercarse a Dios, qué tipo de animal debe traer la persona al acercarse a Dios y cómo debe hacerlo, qué deben hacer los levitas, qué deben hacer los sacerdotes. El libro de Números pone en marcha todo lo que Dios ha establecido. Por eso es que nos va a detallar las funciones de los levitas, lo que deben hacer los coatitas, los que deben hacer los distintos grupos de levitas y cómo deben actuar ellos basado a qué. Cómo Israel se debe movilizar, cómo Israel debe estructurarse como un campamento o un ejército de guerra. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el libro de Números. Algo bien importante que nosotros podemos conectar del libro de Números con nuestros días es la forma en cómo ellos habían entrado en convenio y cómo más tarde ellos se rebelan. Tras el romanticismo y la celebración de una relación nueva y permanente, con sus votos de fidelidad mutua, viene el resto de la vida. Dice la famosa escritora Florence Littler, dice, después de una boda hay un matrimonio. O sea, la boda se celebra, pero después se empieza a vivir como matrimonio. Ya Israel no está solo, ya nosotros no estamos solos. Somos parte de un convenio. Hay estipulaciones. No hay que pensar en uno mismo, sino que hay que pensar en las partes para que mutuamente puedan construir y crecer. Con la convivencia descubrimos lo que significa estas palabras a través de las alegrías y las penas, los errores, los éxitos de unos seres humanos defectuosos que conviven en un mundo imperfecto y a veces brutalmente desafiante. Parte de eso es renunciar a todos los demás para tener y retener en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe según se hacen los votos matrimoniales. Israel también debía aprender de eso. Debía aprender a renunciar a todas las otras deidades que no son deidades, sino que son meramente ídolos creados por los seres humanos. Israel debía pegarse a Dios como su único y el verdadero Dios. Debía ser fiel a lo que había escuchado en el monte Sinaí. Nos vamos a dar cuenta a través del libro de Números que no todo el tiempo esto fue así. Dice, lo mismo ocurre con Israel y Dios. Después de la boda en el Sinaí, donde Dios proclamó los votos de la alianza con un esplendor impresionante, Israel dice que sí quiere y construyen una casa o un santuario juntos para que la presencia de Dios pueda habitar en medio de ellos. Ahora comenzaba la jornada por el desierto de la vida real. Israel debía caminar y tomar pasos, debía tomar decisiones. A través de la jornada, pasara lo que pasara, ellos debían estar juntos en ellos. Los votos que habían hecho no eran solo para que los cumpliera Israel, era también sus votos cuando dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que equivale a renunciar a todos los demás, no solo prohibido el politeísmo, sino que se comprometió a ser el Dios de Israel. O sea que no solamente se comprometió en ese momento el pueblo de Israel, sino que también
Dios se compromete a ser el Dios de Israel permanente y para siempre. Mientras que Él le provee a Israel lo que es la comida o a través de el maná. Lo protegía del peligro, por ejemplo, lo que eran las serpientes venenosas en la península del Sinaí y otros animales que podían haber en el desierto. Lo cubría con lo que era su presencia o su gloria, con la Shekinah, y ellos refunfuñaban por lo que era la comida. Culpaban a su representante, a Moisés, cuando algo le iba mal y seguían diciendo que preferían volver al hogar abusivo o a volver a Egipto para encontrarse con otro tipo de marido. O sea que mientras Dios quiere ser el esposo para Israel simbólicamente y mantener esta relación de vínculo de matrimonio, el pueblo de Israel siempre estaba buscando una falta para culpar a alguien de lo que estaba pasando. Esto es bien importante que nosotros consideremos esto porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, buscamos a quién echarle la culpa. Ese fue el mismo problema que tuvo Adán y Eva al principio, que en vez de ellos aceptar que habían cometido un error, Adán dice, la mujer que tú me diste, mientras que la mujer dice, la serpiente me engañó. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos en un momento difícil de nuestra vida, buscamos a quién podemos echarle la culpa. ¿Quién puede ser culpable? ¿Quién puede llevar esa culpa por nosotros? Y olvidamos que nosotros debemos aceptar y es el comienzo para nosotros empezar a reparar y rectificar el daño cometido, aceptando nuestro error, nuestra culpabilidad y remediando, buscar cómo hacer remedio y rectificación por lo que se hizo incorrectamente. Ellos en el desierto, cada vez que ellos querían comer algo, culpaban a Moisés. Cuando le iba mal, culpaban a Moisés. Cuando querían algo no les salía como ellos querían, culpaban a Moisés y querían abandonar y volver a Egipto. De hecho, esto fue lo mismo que pasó cuando ellos hicieron el becerro de oro frente al monte Sinaí. Cuando ellos se preocuparon porque Moisés no descendía, decidieron ellos hacer un becerro de oro, traicionando la lealtad a Dios con quien ellos habían entrado en una relación íntima. Al ellos hacer este becerro de oro, ellos corren con las consecuencias porque ellos habían decidido rechazar a Dios que los había liberado de la esclavitud, los había sacado de Egipto, los había traído al desierto de Sinaí, les había dado la ley y ellos deciden volver a Egipto. Para ellos, Egipto encontraban ellos lo que ellos querían. ¿Cuál es ese lugar donde nosotros queremos volver? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que pensamos a veces en rechazar y olvidamos la fidelidad de Dios que ha sido tan buena para nosotros que deseamos volver a de donde salimos? El pueblo de Israel, vagando por el desierto, se encontraba en estas distintas situaciones y con estos problemas que tenían ellos, siempre recurrieron a volver a Egipto. El cuarto libro de la Torá se asemeja al segundo libro de Éxodo, en la narración de un viaje de los israelitas. Números retoma el relato del viaje donde lo deja el Éxodo, pasando del desierto de Sinaí a las etapas de Moab, junto al río Jordán, en la frontera oriental de Canaán. En el Éxodo, Dios no castiga a los israelitas, no vemos que hay castigo a los israelitas por quejarse infielmente con respecto a la comida y otros problemas. Éxodo capítulo 16 y 17. Pero en Números sí lo hace, porque ahora se han comprometido a seguirle fielmente. Antes de ellos aceptar el convenio, Dios había pasado por alto, por decirlo de una forma, las quejas y la forma en que el pueblo de Israel se había rebelado. Cuando ellos llegan al libro de Números, ellos entienden las leyes, entienden que ellos han entrado en una relación vinculada con un pacto con Dios y ahora ellos son merecedores del castigo y las consecuencias de sus actos, porque ahora ellos no son ingenuos, ahora ellos entienden y saben qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer.
Cuando nosotros estudiamos el antiguo Medio Oriente, nos damos cuenta que las deidades nunca promulgaban sus deseos y la forma como el pueblo podía mantenerlas contentos o satisfechos. El pueblo siempre buscaba cómo mantener a las deidades que pensaban que siempre estaban airadas, a menos que se le diera lo que ellos necesitaban. El Dios de Israel no actúa de esa forma. El Dios de Israel le muestra a su pueblo qué deben hacer, cómo deben hacerlo. No para el beneficio de Dios, porque Dios tiene todo y no tiene necesidad de nada, sino para beneficio del propio pueblo. Dios promete proveer, proteger, cuidar y guiar al pueblo de Israel desde que ellos salen de Egipto hasta que ellos lleguen a la tierra de Canaán. Todo esto esperando que el pueblo sea fiel y mantenga su voto con Dios, de solamente tener el Dios de Israel como su Dios y de obedecer todos los estatutos y todas las ordenanzas que Dios le dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Estos estatutos no simplemente eran vanas palabras o repeticiones o cosas que ellos debían hacer para amargarse la vida, sino que era una forma y un estilo de vida que debían llevar ellos para que pudieran componer el pueblo y estar en un orden perfecto. El Dios de Israel no es un Dios cualquiera, es un Dios de orden, un Dios que exige el orden dentro del campamento porque Él se mueve en medio de él. Si creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, podemos aprender sobre Él y cómo relacionarnos con Él, no solo de lo que dijo en su relación estableciendo el vínculo matrimonial entre el pueblo de Israel y Dios, sino también de la forma en que ha tratado a otras personas defectuosas como nosotros. Si hemos establecido una alianza con Él, nos encontramos en la misma situación que los israelitas en el libro de Números. La parte divina de la alianza es la misma. Las leyes siguen siendo las mismas. Las exigencias de Dios para nosotros hoy día sigue siendo la misma. Nada ha cambiado. Solamente nosotros como seres humanos tenemos la misma condición que tenía Adán, la de echar la culpa a otro y no aceptar nuestra realidad. La misma situación que tenía el pueblo de Israel, de echarle la culpa a otro y no aceptar la realidad. De siempre buscar a quien echarle la culpa o siempre buscar quién es culpable y no aceptar nuestra realidad de que nuestros actos tienen consecuencias, causa y consecuencia. Mientras el Dios de Israel permite bendecirnos y darnos todo lo que necesitemos, nosotros buscamos cosas que tal vez pensamos que necesitamos y realmente no las necesitamos. El pueblo de Israel se sentaba a veces a pedir comida. Decía que ellos querían carne o querían las cebollas o las cosas que ellos comían en Egipto. Cuando si nosotros estudiamos el antiguo Medio Oriente nos damos cuenta que muchas cosas ellos realmente no la tenían. La forma de vivir de esclavitud en Egipto era una forma que los maltrataban, los abusaban. El Dios de Israel los saca de esa situación de maltrato, los lleva a un estatus elevado y aún así el pueblo de Israel rechaza lo que Dios le quiere dar y quiere volverse a Egipto. Hoy en algún lugar, una familia, tribu o país está reviviendo la cultura secular y la respuesta religiosa de cada época y persona de la Biblia. Es lamentable que tras la gloriosa boda o el matrimonio de Dios con Israel, no fuera entre Dios e Israel, Israel no fuera feliz para siempre. Israel se rebeló una y otra vez. El punto es que Dios proveyó la única manera para que Israel sobreviviera como nación. Egipto habría acabado por destruir a Israel. Si ellos hubieran seguido en Egipto como esclavos, hubieran terminado siendo destruidos. Israel no podría penetrar en Canaán por sí mismo. Dios prometió que los iba a cuidar, los iba a proteger y los iba a defender, cosa que Israel sin la ayuda de Dios no hubiera podido entrar en Canaán. Esto lo vemos en los últimos capítulos del libro de Números, cuando ellos intentan entrar después de haber rechazado el regalo que Dios le había dado, que salieron los combatientes y los mataron a muchos de ellos. En el desierto no había suficiente comida ni agua para ellos. La única opción que tenían ellos era confiar y seguir a Dios
o ser aniquilados eventualmente con el paso del tiempo. Lo que debía haber sido un viaje de unas pocas semanas se convertiría en una travesía de 40 años. Muchos morirían dentro de esta travesía, pero pero no sin repetidas advertencias, cada vez más severas las advertencias por la rebelión de Israel. Los seres humanos se forman tomando decisiones y a través de los fracasos y los éxitos. Dios quiere que seamos personas, no que seamos robots, y eso significa que debemos tomar decisiones. Él nos permite crecer tomando nuestras propias decisiones y disfrutando o sufriendo las consecuencias. Esto es bien importante que nosotros consideremos, porque la Biblia no solamente nos da leyes, sino que nos da las consecuencias, tanto la bendición como la maldición por las decisiones que vamos a tomar. La Biblia nos dice que la ley no está lejos de nuestra boca. No está al cruzar el mar, sino que está a nuestro lado. Solamente tenemos que tomar la decisión si queremos ser leal y queremos ser fiel al Dios de Israel, o queremos andar por la vida quejándonos y buscando quién nos trata mejor o quién nosotros pensamos que nos puede tratar mejor, mientras que Dios solamente quiere nuestra lealtad, nuestro compromiso y nuestra fidelidad a Él. El libro de Números nos enseña que existían personas, eran personas reales el pueblo de Israel, con problemas reales, vivían en un mundo real, no eran alejados o tenían un poder especial, sino que eran gente humana, que dentro de las condiciones que ellos estaban, dentro de los problemas que ellos tenían, ellos tomaban decisiones todos los días. ¿Cuál era la decisión que ellos tomaban? Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo nosotros estamos mostrando nuestra fidelidad a Dios? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son la forma en cómo nosotros estamos viviendo? ¿Estamos reflejando el Dios de Israel? ¿Estamos simplemente viviendo porque tenemos miedo a que nos va a pasar algo? ¿O estamos nosotros confiando en que el Dios de Israel puede protegernos y puede cuidarnos? Alrededor del santuario, el Rey Divino, que funcionaba a pleno rendimiento en todo centro del campamento de guerra. Todos los hombres aptos estaban en su sitio, todos estaban en orden para el despliegue eficiente y eficaz. La Biblia no solamente nos muestra la forma en cómo ellos vivían día a día, sino que nos muestra el orden que Dios exigía para que el pueblo pudiera funcionar. La Biblia describe a Dios como un Dios de orden en el relato de la creación de Génesis 1 y 2, estableciendo todo lo que había en el planeta, tierra y a su alrededor para que funcionara en un orden armonioso. Después de que el pecado altera el orden que Dios había establecido, proclamó en el monte Sinaí y demostró en el santuario israelita un orden que funcionaba bien en armonía con su carácter santo. El libro de Levíticos y Números, Roy Gane nos dice: a través de las instrucciones del Levítico, enseñó a su comunidad modelo cómo interactuar con él y emularlo en todos los niveles de la vida y la sociedad. De este modo, trató de establecer un nuevo orden mundial santo que fuera realmente una cabeza de playa para la restauración de su orden mundial original. Dios proporcionó a los israelitas todo el orden, la eficacia y el poder que necesitaban, y a él le correspondió la gloria por cada victoria. Pero no hizo por ellos lo que podían y debían hacer por sí mismos. Canaán era su regalo para ellos, pero solo podían recibirlo si subían y lo tomaban. O sea, Dios no podía tomar el pueblo y llevarlo a la tierra de Canaán y meterlo. Obviamente sí podía, porque Él es Dios y todo lo puede. Pero Dios espera que el hombre tome las decisiones, el ser humano tome las decisiones correctas, de una forma correcta.
que pueda él mismo actuar basado en lo que Dios ha establecido. Es como los mandamientos. Dios establece los mandamientos, pero cada uno de nosotros debemos tomar la decisión si obedecemos o si transgredimos el mandamiento. El pueblo de Israel entró en una relación con Dios. Dios les dio los mandamientos, las consecuencias y la bendición. El libro de Deuteronomio dice, he aquí, te sugiero que escojas la bendición, escoge la obediencia, escoge ser fiel, porque esto te va a traer estas bendiciones. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Toda nuestra vida está basada en decisiones. ¿Qué decisión tomamos? El libro de Números nos enseña que las decisiones del pueblo de Israel trajeron consecuencias severas sobre ellos. En algunos casos hubieron muchos muertos. En un caso no pudieron entrar esa generación a la tierra prometida. ¿Qué decisiones estamos tomando el día de hoy nosotros? ¿Hemos entrado a un convenio con el Dios de Israel? ¿Somos leales? ¿Somos fieles al convenio? ¿O estamos nosotros haciendo lo mismo que hizo el pueblo, transgrediendo el convenio y obteniendo las consecuencias de la transgresión de ese convenio, y después estamos preguntándonos qué nos pasa? ¿Por qué las cosas no salen bien? Espero que el libro de Números nos ayude a nosotros a comprender nuestro camino en la vida. No solamente es aceptar, o un matrimonio no solamente se casa y ahí termina todo, sino que una vez la persona se casa, comienza la vida de esa persona como una persona casada. Ya no es una persona solo, ahora son dos personas. Ahora tiene que pensar en los dos. Ahora tiene que ver qué hace a la otra persona feliz. Tiene que buscar complacer a la otra persona. Hay leyes que se establecen en la casa cuando se casa un matrimonio. Lo mismo pasa en la Biblia. Hay leyes, hay cosas que nos llevan a una relación más íntima con el Dios de Israel. Pero Dios quiere que tomemos la decisión de querer acercarnos a Él, de querer llegar a sus fiestas, de querer guardar el Shabbat, que sea algo que nosotros anhelemos, que anhelemos ir a la tierra que Él ha prometido darnos a nosotros, a través del juramento que Él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero Él quiere que nosotros tengamos el deseo. Él no puede poner el deseo y forzarnos a hacer algo que no queremos. Todo es basado en decisiones. El libro de Números nos enseña a tomar las decisiones correctas y las consecuencias de tomar las decisiones correctas, y también nos enseña las consecuencias de tomar las decisiones erróneas. Que este libro sea una guía y un espejo para que podamos nosotros considerar nuestra vida y cómo nosotros caminamos en el guardar los mandamientos. Que nuestro deseo sea siempre que el Eterno abra nuestro corazón a su Torah y que nuestros pies corran en pos de ella. Que ese sea nuestro deseo. Shalom.